Esto es El Círculo Beatle. Música, información, anécdotas, datos y mucha bitlemanía en las voces de Tere Chacón, Arturo Espinosa y Marco Antonio Brito. Incorpórate a El Círculo Beatle. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente como cada semana en esta, su emisión, El Círculo Beatle. Yo soy Tere Chacón y el día de hoy, junto con Arturo Espinosa y Marco Antonio Brito, les voy a presentar temas relacionados, claro, con esos cuatro de Liverpool, Lennon, McCartney, Harrison y Starr, que indudablemente les van a interesar. Temas que nadie más te presenta y que generan más pasión por la música de The Beatles que aquella que sentimos normalmente. Sean ustedes bienvenidos. Antes de pasarle el micrófono a Arturo, te quiero recordar. Tenemos en SB Corporativo 2 medios de comunicación para ti, justo para ti, hechos para ti, pensando en ti. Y el primero de estos es un portal con más de 900 artículos, todos relacionados a la música, diferentes géneros musicales que yo estoy segura que vas a amar. Yo te invito a que entres www.elcirculobeatle.com. Ya que estás ahí, pues revisa todo lo que tenemos publicado. Yo estoy segura que vas a encontrar muchos artículos de tu gusto, y ya que estás ahí, déjanos tu correo electrónico en la columna derecha para que a llegue la notificación cada vez que tengamos un texto nuevo publicado para ti. Y por si fuera poco esto, además tenemos una estación de radio, una señora estación de radio, SBS Radio. Puedes buscarla así directamente en Google o en cualquier buscador, o entrar a www.sbc, que no es otra cosa más que el Círculo Beatle Corporativo.online. Y ahí pues vas a encontrar maravillas, playlists de toda esa música que amamos, de los 30, 40, 50, 60, hasta finalizar el siglo XX, música que genera nuestra pasión. Entra, explora, enamórate. Nos va a encantar que estés ahí. Déjanos tus comentarios en ambos medios de comunicación. Siempre nos hace muy felices el leer lo que nos quieres decir y el saber que nos visitaste. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Tere, buenas noches. Marco, buenas noches. Tere, buenas noches a la gente que nos está escuchando hoy viernes, que son las 8 de la noche, y si nos están escuchando el viernes a las 3 de la tarde, pues muy buenas tardes para todos ustedes. No se despeguen de esta emisión de El Círculo Beatle, porque hoy tenemos 4 temas que de veras están muy interesantes y les va a gustar muchísimo, así que no se despeguen por ningún motivo, y si tienen que salir, pues pónganse sus audífonos, se llevan su teléfono y nos van escuchando, ya sea en el carro, en el transporte público, o si van caminando. No se pierdan este programa porque va a estar muy interesante. Tere. Así es. Y hemos seleccionado para el día de hoy, para el bloque número 1, un tema que yo estoy segura que les va a fascinar, y en este momento Marco nos va a introducir. Se trata del primer álbum solista post-Beatle de nada más y nada menos que el Master John Lennon. Marco. Así es, maestrazo John Lennon. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. No importa la latitud y la longitud donde nos escuches, el Círculo Beatle te acompaña, y estoy muy a gusto de acompañar a la jefa bitlera Tere Chacón, a Arturo Espinosa, y pues vamos a darle a todo esto que es la nostalgia bitlera. Tenemos 4 bloques, 4 temazos realmente para platicar de ellos, y como el movimiento se demuestra andando, vamos a hablar de un álbum que se lanzó el 11 de diciembre de 1970, grabado 2 meses antes, octubre de 1970, y que contó con la producción de John Lennon, Yoko Ono y Phil Spector, el famosísimo Plastic Ono Band.
Bueno, pues tras la separación oficial de The Beatles en abril de 1970, tanto Lennon como Ono desarrollaron una terapia primal. De esto vamos a platicar posteriormente y lo vamos a definir, pero fue bajo la supervisión del terapeuta y amigo personal de la pareja, que era el doctor Arthur Janoff, durante 4 meses en la ciudad de Los Ángeles, California. Ellos estaban forzados a confrontar sus traumas infantiles en la terapia. ¿Qué tal? Lennon acabaría por sumergir su enfado y su dolor en sus composiciones. Esa fue la forma en la que él tuvo la catarsis para ese tema. Y de forma similar, el álbum de Yoko Ono, Plastic Ono Band, sirvió como también una catarsis interesante, Tere. Así es, nadie o casi nadie conoce este dato que acabas de dar, Marco. Al tiempo que se estaba grabando John Lennon Plastic Ono Band, se estaba grabando también Yoko Ono Plastic Ono Band, un álbum hermano, se podría decir, o un álbum espejo, con la idea, exacto, con la idea de que tanto John como Yoko pudieran expresar en estos productos todo lo que habían aprendido después de esta terapia con el doctor Janoff, que, como bien dijiste, con base en los traumas infantiles, hacía que se hablaran de ellos y que tanto John como Yoko pudieran describir los dolores más grandes de su vida, que esa es la idea precisamente de estos dos álbumes. Aquí el detallito es que nadie supo del álbum de Yoko Ono y ciertamente no fue un éxito comercial, y el de John Arturo se vendió como pan caliente. Así es, Tere, y ahorita que están mencionando este álbum de Yoko Ono, también lo iba a mencionar a todos los amigos coleccionistas. Ese es uno de los discos que no pueden faltar en la colección, porque básicamente es una portada muy similar, los dos tienen una portada muy similares, nada más que cambia la posición de tanto de Yoko como de John. En uno está John recostado en Yoko y en el de Yoko está Yoko recostada en John. Esa es la diferencia. Bueno, también las canciones, y sí pueden conseguirlo, porque sí es prácticamente inconseguible. Yo nunca he visto un disco físico de este Plastic Ono Band de Yoko Ono, pero bueno, si pueden, consíganlo, porque sí vale la pena. No tanto las canciones, porque las hemos escuchado en línea, pero tener el material físico sí vale la pena muchísimo. Ya que mencionaban esto, hemos platicado aquí en el Círculo Beatle acerca de los álbumes solistas de los Beatles. Su álbum debut, ya hablamos de Ringo Starr con el Sentimental Journey, hablamos de George Harrison con el All Things Must Pass, de Paul McCartney la semana pasada precisamente con McCartney, y ahora le toca el turno a John Lennon. Y la semana pasada decía de Paul McCartney que era el gran demo y era un disco muy minimalista. Aquí también John Lennon tiene un álbum también, podríamos llamarlo también minimalista, porque básicamente es John Lennon en las guitarras, la rítmica, la líder, piano. Ringo Starr en la batería, y está ahí cuando abren su disco, ahí aparecen los créditos, Ringo Starr, y está Klaus Burman en el bajo. A esto se le va a sumar Billy Preston, obviamente, en algunas canciones. Se supone que también está por ahí Alan White, y Bobby Keys, pero están prácticamente acreditados en el sencillo Power to the People, así que no pertenecen realmente al álbum Plastic Ono Band, pero es un disco muy sencillo y curiosamente lo produce también Phil Spector, porque uno podría pensar, bueno, si ya produjo a George Harrison y le hizo un maravilloso álbum como All Things Must Pass, bueno, a John Lennon le va a hacer todavía un disco ultra maravilloso, pero nos llevamos la sorpresa de que es un disco, como lo digo, muy minimalista, un disco que nada más son estos instrumentos, no hay efectos así sobrecargados de Phil Spector, y eso también hay que mencionarlo. Así que estamos ante un álbum que también podríamos compararlo con el de Paul McCartney, así muy sencillos los discos, pero ya lo decían ustedes, aquí está el plus de las letras de John Lennon, en las cuales él se desahoga, está con esta terapia primal, estos gritos que dan las canciones, que después nos vamos a enterar que tienen un porqué, que tiene que ver con esta terapia. Tere. Así es. Si algo incluye este álbum son los sentimientos de John en su máxima expresión, unidos al increíble talento de John Lennon, y el resultado
pues son estas canciones, y por lo mismo podemos ver en la lista canciones como Mother, en la cual hace un reclamo a su madre, pero también a su padre, por no haber estado presentes durante su infancia. Todos sabemos que John en realidad pasó su infancia no con su madre, sino con la hermana de su madre. Y bueno, pues este es un gran reclamo. La tristeza posterior, unos años después, cuando pierde a su mamá de manera física, ya siendo un adolescente, que plasma en la canción My Mommy's Dead, y lo canta con una tristeza que te llega, que lloras, que realmente te conmueve escuchar que alguien está lamentando la muerte de su madre, pero también nos habla de otro tipo de afectaciones durante una vida, como es la creencia o la no creencia en un ser superior, que está plasmada en la canción God. Marco. Así es, mira, hablábamos de las interacciones que había tenido Phil Spector. Participa incluso como músico tocando el piano en la canción Love. Pero aquí es interesante una cosa. Yo creo que todos en The Beatles trataban de alejarse del sabor de boca que les quedó después de conocer el resultado final del álbum Let It Be de mayo de 1970. Y yo no dudo de que John haya sido, pues yo no sé si delicado o hubiera sido tajante en esto, pero le dijo a Spector, ¿sabes qué? No quiero saber nada así de arreglos orquestales y de todo esto, haciendo pues referencia sobre todo a Long and Winding Road. Es importante también hacer notar a nuestros amigos con respecto al contexto histórico. Estaban también grabándose dos sencillos, en donde Phil Spector tuvo que ver. Instant Karma, que fue uno de ellos, y el otro era Power to the People, no incluidos en este álbum. Si ustedes no tienen inconveniente, les digo rápidamente el track listing de este disco. ¿Qué les parece? Mira, vamos a empezar con el lado A, donde abre con la desgarradora Mother. Después de ahí nos vamos a un poquito de más remanso con Hold On y I Find Out. Luego viene la legendaria canción Working Class Hero, que vale la pena mencionar que ayudó mucho a alimentar el mito de que John Lennon pues era de izquierdas, era un hombre del pueblo y era todo esto que mucha gente sigue creyendo. Y finaliza el lado A con la canción Isolation. Después, en el lado B, Remember, que es una canción bastante interesante, llegamos a Love, una de las canciones más promovidas en ese entonces en las estaciones de radio. También una desgarradora, Well, Well, Well. Después viene Look at Me, God, que es toda una declaración de principios, yo diría de antiprincipios, para terminar con My Mommy's Dead. Estas canciones formaron parte del disco original y ya luego hubo una reedición, Arturo. Esto fue, si no mal me acuerdo, en el año 2000, si no ya me corregirás. Pero estamos escuchando también que ya empiezan a llegar los mensajes para decirnos que les gusta el programa, lo cual agradecemos mucho. En la reedición se incluye el sencillo Power to the People y Do the Oz, ¿no es cierto? Claro que sí, Do the Oz es un tema que mucho se buscó en álbumes, bootlegs incluso, porque esa canción como que desapareció del mapa, ahora sí como se dice, pero era un tema que ayudó y sirvió para, pues, ahora sí que apoyar a la revista Oz. Era una revista, pues digamos que, como bien dices, pues de izquierda, iba en contra del gobierno, iba en contra de algunas prácticas que también no eran así muy digamos que agradables para el gobierno. Tuvo problemas y pues como siempre John pues tenía que participar en estas manifestaciones. Hay un video que hemos visto muchas veces donde va en la calle con Yoko Ono y van marchando. Precisamente es estas marchas que se hicieron para salvar a la revista Oz, y de ahí se toman estas imágenes que saldrían después para la canción del álbum Imagine, este tema
que salió también ahí, que se me fue el nombre, ya me acordará Tere en este momento, pero estas cosas en las cuales le gustaba participar a John. Tere. Indudablemente a John le gustaba ser el líder de todas estas protestas, iban contra algo, contra el gobierno, contra él estaba ahí y él era el que mostraba la cara orgullosamente, sin importarle ser manipulado para eso. Y bueno, para cerrar este tema, por lo menos por mi parte, yo quiero decirles que la relación con este doctor, que fue el generador de manera paralela o de manera original de este álbum, la relación con el doctor Janov terminó muy mal entre Yoko y John y este señor, ya que en una de las sesiones que tuvieron, en donde, claro, gritaban sus traumas como si fueran niños, John se dio cuenta que lo estaban grabando. Y es en ese momento cuando captó que la intención de este doctor era vender posteriormente sus grabaciones, lo que tenía en video y hacerse millonario. Y pues de esta manera terminó la relación, pero nos queda un gran álbum con el talento lenonista. ¿Qué más se puede pedir? ¿Quieres que mandemos a canciones directamente, Marco? Claro que sí, vámonos a canciones. Si me permiten, vamos a empezar a decorar musicalmente esta edición de Círculo Beatle. Y vamos a empezar pues con la que abre el disco, Mother, que es una canción que no acostumbramos poner mucho aquí en Círculo Beatle, pero ya le tocaba y este es su turno. Otra canción con una sola palabra en su título, God. Es muy interesante que puedan hacerse de la letra y analizarla. Y la tercera va a ser la gustadísima Love is Real, Real is Love, Love. Vámonos, ingeniero, con estas canciones, si ya están listas en la tornamesa, e iniciemos el Círculo Beatle musicalmente. Venga, ingeniero. Disfrútenlas. Y estamos de regreso aquí en el Círculo Beatle, acabando de escuchar estas canciones de John Lennon. Les recomiendo que escuchen todo el álbum Plastic Ono Band de Lennon, así como su versión esta que salió también ya remasterizada y con muchas canciones extras. Escúchenlo por ahí para que se den cuenta de lo que era precisamente este primer álbum de John Lennon como solista, y escúchenlo del lado A al lado B, todo el disco. No nada más escuchen Mother y ya después se brinquen al siguiente disco. Vámonos a Imagine, no, escuchen todo este álbum. Y vamos a hablar del siguiente tema. Miren, hay muchas personas que les gusta hacer su famoso viaje a Inglaterra para conocer ciertos lugares en donde estuvieron The Beatles, los estudios Abbey Road, después de ahí pueden irse a Liverpool, pero hay un lugar que también debe ser visitado y muchos fans de The Beatles visitan. Y nos referimos a la casa de George Harrison, Friar Park. He leído tantas anécdotas de gente que llegó a visitar la casa. Me llega a la mente ahorita unos argentinos, una pareja de argentinos que fueron a la casa de Friar Park, estuvieron ahí visitándola y tuvieron la suerte de encontrarse a George Harrison. Hay otros que llegaron, se asoman por las rejas, como pueden, y alcanzan a ver a la sirvienta de George Harrison, por ejemplo. Pero es algo que funciona y que es, digamos que también un lugar que debe ser visitado. George Harrison murió en el 2001, pero aún así los fans llegan a visitar la casa de George Harrison, y este inmueble es histórico, es un mueble, ya nos estará contando Tere, que le costó a George Harrison, si no me equivoco, 140,000 libras, y es fascinante porque si ustedes ven las fotografías, es como esas casas así victorianas gigantescas, que yo cuando leía la parte que narra Patty Boyd acerca de esta casa, pues sí me sorprende y hasta me llega a como dar, no sé, un poco de miedo saber que tiene túneles secretos debajo de la casa, obviamente con estatuas de duendes y así, como que parece una de esas películas de horror que nos vamos a encontrar, de que no sabes ni para dónde vas y te puedes perder, y aparte lagos subterráneos, cuevas. Es muy interesante esta casa de Friar Park de George Harrison, que si tienen la oportunidad de hacer estos tours a Inglaterra y visitar sitios Beatle, tienen que estar presentes en la casa de George Harrison y obviamente tomarse muchas fotografías. Tere. Así es, Arturo. Es importante comentarle a nuestros amigos que en este momento de la vida, en el momento en el que George
y Patty decidieron comprar Fire Park, George estaba ya buscando un lugar a donde no llegaran las Beatle fans, a donde no molestaran a su esposa, en donde pudiera tener toda la privacidad del mundo. Y qué mejor lugar con una mansión. Decir casa es realmente muy tierno de nuestra parte. Esto es una mansión. Fíjate, tiene 3 pisos, 25 habitaciones, un salón de baile, un estudio de dibujo, comedor, biblioteca, una cocina amplia, desayunador, jardines de 10 y 12 acres y más de 20 acres de terreno que albergaban la mansión y además 2 cabañas y una caseta de vigilancia, que es la que sale en las fotos más comunes de los Beatles fans que llegan hasta Fire Park. Ahora, Friar significa monje. De hecho, no significa monje, significa fraile. Es correcto, fraile. Fraile. Y toda la casa está decorada con motivos relacionados a frailes. Hay innumerables estatuas y esculturas de frailes, unas muy simpáticas. Y, por ejemplo, los interruptores de luz, en lugar de ser el tradicional que tiene la palanquita para arriba o para abajo, bueno, pues estas tenían la cara de un fraile y la nariz era la que tú movías para prender o apagar la luz en la casa. Además, esta casa había sido anteriormente usada por las monjas salesianas y era tan grande que era una escuela. Pero tuvo el abandono dado que el fundador y el dueño, Sir Frankie Crisp, había muerto. Después lo obtuvieron estas monjas y ya estaban totalmente en proceso de abandonarla, de no haber sido porque llegaran George y Patty y después de varias negociaciones, Marco la adquiriera. Sí, no hay que olvidar que Sir Frank Crisp fue un abogado millonario de Londres, dedicado a la horticultura. O sea, le gustaba cultivar sus jardines y era también microscopista. Arturo decía, se siente así como un poquito de miedo, pero si lo combinamos con el humor ya no sentiremos tanto miedo. Pero si hay cosas extrañas, hay cosas raras, poco comunes. Mira, una de ellas es de que había torres, tortugas, pináculos, grandes ventanas con gárgolas, los interruptores de luz que tú mencionaste, pero había justo afuera del comedor un grabado de un niño pequeño comiendo y sobre él la leyenda, los chicos de Eton, una vista desgarradora. Otro sobre la entrada hacia el jardín decía, no examines a un amigo con un lente de microscopios. Conoce sus fallas, así que permite que sus debilidades pasen. ¿Qué tal? Y había también un letrero que habían puesto las hermanas salesianas, en donde decía, y eso le encantaba a George, decía, no dejes de pisar el pasto. Cuando la orden del letrero habitualmente había sido así. Había muchas excentricidades, había construido Sir Frank Crisp un jardín alpino con una réplica del Matterhorn, hecha con 20,000 toneladas de granito que se había comprado en Yorkshire. Había mandado construir la red de cuevas subterráneas que salían de la casa que mencionó Arturo, y en cada una había colgado espejos distorsionantes, como las que se ven así en los parques de diversiones. Entonces imagínate, y veías otra cueva llena de gnomos rojos, hadas, hojas de parra de vidrio, racimos de uvas, cosas verdaderamente raras. Por último, adentro de la casa entrabas a un pequeño vestíbulo con hermosos mosaicos en el piso y de ahí, a través de 2 puertas de roble, hacia un pasillo enorme, a donde salía otra escalera enorme que tenía una lámpara en su base con una forma de un águila. ¿Qué te parece, Tere? Me parece muy, muy bien. Y esto, Arturo seguramente dio lugar a que una vez que George se cambió, se fue a vivir con Patty ahí, pues pudiera hacer cualquier cantidad de, primero de reparaciones, porque el lugar estaba en mal estado, pero después de arreglos, como fue un estudio de música
para grabar sus propias composiciones, Arthur. Y precisamente después de arreglar tuberías, problemas eléctricos y tener precisamente su estudio de grabación, y de ahí salieron estas maravillas que grabó George Harrison como solista, empezando con All Things Must Pass. Ahí se dieron. Yo estaba pensando lo que decía Marco de los túneles. Imagínate entrar a un túnel y que te encuentres con los espejos que te distorsionan, y después pasas por otro y llegas donde hay gnomos y hadas ahí. Pues claro que sí te va a sacar de onda. Pero para salir corriendo, de hecho, caray. Y después todavía te encuentras ahí con ríos subterráneos. Bueno, era la cuestión de esta de Free Art Park. Pero sirvió como estudio de grabación. Ahí George Harrison también compuso grandes canciones. Ahí básicamente se grabaron la mayoría de sus álbumes. Algunos ya se remezclaron después en otro lado, pero de ahí nacieron los discos de George Harrison, y eso es también muy interesante. Y otra cuestión que salió de Free Art Park para George Harrison fue su fascinación por la jardinería. Le gustó la jardinería, y ahí básicamente, pues también igual que Frankie Crisp, pues, también le gustaba estar, pues ahora sí que sembrando sus plantitas y estar ahí siguiendo esta tradición que también tenía Sir Frankie Crisp al tener sus plantas. También George Harrison, pues si no hubiera sido Beatle, creo que hubiera sido jardinero. Sí, y si ustedes se toman la molestia de ver muchos de los álbumes de George, van a ver que en alguna parte dice grabado en el estudio FP Shot, que significa Friar Park Studios, Henley on Thames, que es la región en donde se encuentra ubicada esta mansión de George. Y importante decir, no solo tenía lagos y todo esto, sino a lo largo del tiempo ha funcionado como hogar, no solo para la familia Harrison, también los hermanos de George en algún momento con sus familias vivieron en las cabañas que se encontraban y ahí, y si ustedes se ponen a pensar, pues esto era un mundo, no era un jardín lo que él tenía, era un bosque. Literalmente había lagos, todo lo que les hemos contado, las cuevas, toda esta decoración, todo un ambiente totalmente aislante de lo que es la vida, pues la vida real en Londres, en Inglaterra, que le permitió a la familia Harrison vivir así, y a la fecha sigue ocupada por la viuda de George y por el hijo de George, Danny. Marco. Pues bien, vamos a seguir con la decoración musical de esta emisión del Círculo Beatle, y pues un pequeño homenaje que rindió George al señor Frankie Crisp con la balada de Frankie Crisp. Vamos a iniciar este bloque y después nos vamos a Cracker Box Palace, que según tengo entendido, Tere, si no corrígeme, se filmó ahí el video. En el jardín, precisamente de Friar Park, sí. Y también una foto que pues ya le da la vuelta a todo el mundo y es famosísima, la que hace la portada de All Things Must Pass, precisamente ahí donde están los gnomos y todas esas cosas que salieron en réplica ahora en la edición de lujo. Vamos a escuchar All Things Must Pass, ¿qué les parece? Perfecto. Entonces, ingeniero, vámonos con las canciones para regresar a El Círculo Beatle. Continuamos con el Círculo Beatle, ya después de haber recorrido Friar Park, qué propiedad tan interesante, y vamos ahora con el tercer bloque que me toca abrir, y conoceremos, ya tenemos una sección que yo diría ya es recurrente, que es las esposas Beatle. Toca el turno de The Lovely Linda McCartney, y pues vale la pena conocer detalles de esta persona que fue tan, pero tan importante en la historia de Paul McCartney y en general de The Beatles. Vamos a hablar de Linda McCartney, que nació con el nombre de Linda Eastman el 24 de septiembre de 1941 en Scarsdale, Nueva York. Sus padres fueron Lee y Louis Eastman. Tere, tú te sabes rete bien la historia y te sale también muy padre platicada, y me gustaría que me platiques y le platiques a los amigos del Círculo Beatle qué onda con Linda McCartney. Bueno, tal como lo acabas de decir, ella nació en 1941, hija de un abogado y de una heredera
de tiendas departamentales, una familia acomodada en Nueva York. Lamentablemente su madre pierde la vida cuando ella pues todavía es muy, muy jovencita. Y bueno, pues esto es un dolor que le llega a Linda y que hace que ella prácticamente pues se termine de criar a sí misma de alguna manera al no haber otras mujeres en la familia. Ella no tenía hermanas. Y bueno, pues es de esta manera que ella lleva a cabo sus estudios en la Universidad de Nueva York, en donde en algún momento Yoko Ono también asistió. No se conocieron en ese momento y se independiza de una edad muy joven y empieza a trabajar como recepcionista para la revista Town and Country, en donde se dio inicio a su carrera de fotógrafa. Ahora, importante es decir, la revista Town and Country era una revista especializada en propiedades rurales, tal vez propiedades lujosas de gente de dinero, pero al final nada que ver con la ciudad de Nueva York y mucho menos con la industria del entretenimiento. Sin embargo, Linda tuvo la manera no solo de cumplir su trabajo como fotógrafa de caballos y de cabañas muy bonitas, sino además empezó a entrar a eventos de la industria del entretenimiento haciendo trampa. Y esto es algo que muy poca gente sabe, para que la dejaran entrar, porque claro, a la entrada veían su gafete de la revista Town and Country, y pues tú como, ¿para qué quieres entrar al concierto de Bob Dylan? O a la fiesta para la prensa que están dando los Rolling Stones. Y entonces ella decía, perdón, soy Eastman de la familia Kodak Eastman. Exacto. Este mito que ha durado años de que ella proviene de esa familia, nos hemos cansado los bitleros de decir, no, no es cierto, ella viene de una familia de abogados, pero la realidad es que ella usaba esto para poder entrar así a los eventos del entretenimiento que se llevaban a cabo en Nueva York primero, y poco a poco terminó dejando la revista, por supuesto, y empezando a dar sus servicios como fotógrafa freelance Arturo para diferentes revistas del espectáculo que la contrataban para fotos. Y acabas de romper el mito, Tere. Por muchos años siempre pensamos que era familiar de los Eastman de Kodak, pero finalmente esto no es cierto. Y bueno, hay muchos que todavía se quedan con esta idea. Su entrada al mundo del espectáculo también fue así que mucha suerte que tuvo también, empezando con esta fiesta de los Rolling Stones, donde ella ingresa a tomar fotografías a Mick Jagger, a Brian Jones, esta presentación de este álbum. Fotos históricas ha publicado esta Linda Eastman a través de sus libros de fotografías. Vemos fotos de Jimi Hendrix muy padres, incluso en el concierto del 93 allá en el Autódromo Hermano Rodríguez. Muchos recordarán que durante la canción de Come On People, las imágenes que ilustran esta canción son fotografías de Linda McCartney, incluyendo una muy padre de John Lennon, la de Paul McCartney, la de Jimi Hendrix, Janis Joplin. A toda esta infinidad de artistas que fotografió están incluidas en un libro, y acá Paul McCartney las presenta en el espectáculo y se ven muy padres. Hay una fotografía que es muy histórica, bueno, varias fotografías que son muy históricas, que tienen que ver también con el lanzamiento y la presentación del Sgt. Pepper. Esas fotos donde John Lennon y Paul McCartney se están dando la mano sonriendo de que hicieron una obra maestra. Esa foto es de Linda McCartney. Es una foto muy casual que tomó Linda McCartney y básicamente tenía muy buen ojo Linda. Después ya cuando estuvo con Paul McCartney y se casaron con McCartney, también sufrió muchísimo porque las fans, al igual que con Yoko Ono, pues no la querían. Imagínate, dejó a Jane Asher y se casa con esta norteamericana que aparte tenía una hija, madre soltera, pues también le sufrió, pero recordemos que Linda McCartney, la famosa resiliencia, dirían muchos, se levantó, aprendió a tocar los teclados y acompañó a Paul McCartney en sus giras. También fue una gran compañera de Paul McCartney.
también hay que sabérselo reconocer. La vemos en sus conciertos con Wings, en sus conciertos como solista. Vemos a Linda McCartney todavía hasta la gira del 93, que fue la última donde estuvo Linda McCartney. Después ya la diagnosticarían con cáncer 2 años después, pero en el 93 fue la última vez que Linda McCartney acompañó a Paul en el escenario con los teclados, tocando los teclados, y recordemos que era muy padre porque tenía rodeados los teclados con muñecos de peluche. Eso era muy, muy bonito en Linda McCartney, y aparte Paul le cambiaba el nombre, le decía Gertrude Higgins, y así la presentaba, mi esposa Gertrude Higgins, y era muy, muy emocionante, y fue una gran compañera Linda McCartney. También por ahí tuvo algunos proyectos tanto de música como también de recetas vegetarianas, porque básicamente ella era la vegetariana y convirtió al querido Paul en vegetariano y a toda la gente que la rodeaba. Tere. Así es, Arturo hizo un cambio fundamental en la vida de Paul y justo inició su matrimonio con él en un momento muy difícil para Paul McCartney, en el cual se enfrentaba a la realidad de que The Beatles ya no iban a regresar como grupo y que estaba a su suerte prácticamente. Ella fue un gran sustento y bueno, pues Linda le dio 3 hijos a Paul. Ella ya tenía una hija, Heather, que había nacido en 1962 de un matrimonio anterior con un norteamericano. Y bueno, pues con Paul McCartney tuvo 3 hijos, Mary, Stella y James, de 1969, 1971 y 1977, respectivamente, Marco. Así es. Bueno, poniendo nada más la fecha de la boda de Paul McCartney con Linda McCartney, fue el 12 de marzo de 1969. Ellos se casaron en el Marylebone Registro Oficial en Londres. La hija nació efectivamente el 31 de diciembre de 1963 y Linda McCartney se había casado con un geólogo. Fíjate nada más que interesante, y cómo ese tipo de matrimonios pues terminan fracasando, se dedican a cosas radicalmente distintas. Pero ya Arturo había hecho el comentario de que ella era vegetariana e introdujo Linda a Paul al vegetarianismo en 1975. Promovió una dieta vegetariana a través de sus libros de cocina. Linda McCartney's Home Cooking de 1989, Linda's Kitchen and Simple and Inspiring Recipes for Meatless Meals. Algo así como que simples, no complicadas e inspiradoras recetas para alimentos sin carne. Ella presentó en 1991 una línea de vegetales congelados bajo el nombre de Linda McCartney, que la convirtió básicamente en millonaria, independientemente del dinero. Y también fue una firme defensora de los derechos de los animales. Prestó su apoyo a muchas organizaciones como PETA, que es Personas para el Tratamiento Ético de los Animales, así como el Consejo de la Protección de la Inglaterra Rural, que estaba en contra de la deforestación en ese país, Amigos de la Tierra, y fue un patrón de la Liga contra los Deportes Crueles. O sea, realmente hizo bastante por sí misma, no nada más por ser la esposa y de tener todos los méritos que ya Arturo enlistó. Para mí es verdaderamente sorprendente y admirable que haya aprendido a cantar, a tocar los teclados, cuando su formación no era musical de ninguna manera. Y nos vamos a frotar las manos en este momento porque vamos a ver mucho de eso en One Hand Clapping próximamente, Tere. Así es, Marco, y si te parece bien, vamos a escuchar un poco de la música de Linda McCartney. En este bloque vamos a tener 3 canciones. Seaside Woman, que es una grabación de Linda, apoyada por supuesto por Paul en los 70, My Love, la maravillosa canción de amor que Paul compuso inspirado en todo lo que Linda representaba para él. Y claro, no podía faltar The Lovely Linda. Disfrútenlas. Y amigos, estamos de regreso después de haber escuchado esta maravilla de música, tanto inspirada por la misma Linda McCartney como aquella con su voz.
Y sí, efectivamente es el último bloque. No nos queremos ir, nunca nos queremos ir y vamos a tratar en esta semana que viene de buscar grandes temas bitleros como los que hemos tenido hasta el día de hoy, preparados con amor y compasión, justos para ustedes. Y antes de pasarle el micrófono a Arturo, les quiero decir que tenemos redes sociales y tenemos varias. Tenemos Facebook, Instagram, X, tenemos Threads, tenemos TikTok y por supuesto nuestro canal de YouTube, en donde nos pueden encontrar, así como en el resto de ellas, como el Círculo Beatle o SB Corporativo, como es el caso de YouTube. Y ahí mismo van a encontrar esta emisión grabada, pero únicamente, claro, las partes habladas, porque no podemos poner esta maravillosa música que tanto amamos en YouTube. Nos pueden escuchar vía SBS Radio y vía YouTube, o las dos, y en todas nuestras redes déjenos sus comentarios. Y entonces ahora sí, llegó el momento de entrar al bloque número 4, ¿con quién más que nuestro baterista favorito? Que además es el baterista más rico del mundo, que además es un hombre que donde se presente, la gente siempre va a estar ahí. Arturo. Claro que sí, Tere. Y vamos a hablar de las canciones que cantó Ringo Starr con The Beatles. Siempre nos preguntamos, bueno, ¿cuántas canciones tuvo Ringo Starr con The Beatles? Bueno, pues la respuesta son 11 canciones en la discografía oficial y aparte una canción también que cantó en la discografía de Oscar oficial, pero que apareció muchos años después en bootlegs y también obviamente en la antología número 1 llamada If You Got Trouble. Y nos referimos a estos temas de Ringo. Decía por ahí en algún momento Keith Richards que en The Beatles cantaban todos, mientras que en The Rolling Stones nada más cantaba Mick Jagger y a veces Keith Richards se hacía muy feo. En este caso, aquí los 4 cantaban y Ringo Starr desde el primer álbum, Please Please Me, comenzó a darnos muestra de que tenía una voz agradable. Creo que el único disco donde no viene ninguna canción de Ringo Starr, si no me equivoco, es A Hard Day's Night, pero de ahí en fuera, Marco, creo que en todos los discos Ringo Starr colabora por lo menos con una canción. Y la estadística es cierta. ¿Por qué? Porque en Magical Mystery Tour no tienen ninguna canción acreditada como solista, pero son bastante escuchables los coros en Flying. Entonces podremos decir que también ahí estuvo su voz, no como principal, porque no había una voz principal en este disco, en esta canción de Flying, que era totalmente instrumental. Efectivamente, la carrera vocal de Ringo, las partes vocales de Ringo aparecen desde Please Please Me con la legendaria Voice, gran cover a The Shirelles, pero que ellos mejoran de una manera sensacional. ¿No les gusta a ustedes? A mí me encanta Voice, de mis favoritas. Así es. Después, en 1963 también, en With the Beatles, él participa con la canción que ellos, John Lennon y Paul McCartney, habían cedido a los Rolling Stones. Con I Wanna Be Your Man, ellos decidieron darle un intento y salió bastante bien, ya que apareció con la voz de Ringo en este álbum. Después nos vamos a 1964 con el Extended Play Long Tall Sally, en donde aparece la canción Matchbox, el cover a Carl Perkins, Arturo. Así es, esta canción que después muchos conocimos a través del álbum Rarities, ahí también la pudimos escuchar, porque después, bueno, aquí en México sí tuvimos la oportunidad de tener los EPs y escuchar algunas canciones que no vienen incluidas, aunque recordemos que es muy diferente la discografía mexicana, la norteamericana, la inglesa, así que aquí también tuvimos la oportunidad de escuchar Matchbox y escucharla también en radio como La Caja de Cerillos, que sí la presentaban. Exacto. También continuamos en 1964 con una canción de Beatles for Sale, Honey Don't, una canción que desde las primeras presentaciones de Hamburgo y todo esto ya traían en el repertorio de Beatles, pero cantadas por John Lennon, Terry. Así es, una canción fantástica. Todas estas canciones que tanto John como Paul le asignaron a Ringo por cada álbum, era bueno, de entrada, porque cada Beatle tenía que cantar al menos una canción en cada álbum, pero en particular
aquellas que le hacían, que le componían a Ringo, eran muy especiales, compuestas para su rango de voz y para que fueran inolvidables. Y continuando con tu lista, en el año 1965, con el álbum Help, salió al mercado la voz de Ringo con Act Naturally, What Goes On, en Rubber Soul, y Yellow Submarine, la inolvidable Yellow Submarine, en el álbum Revolver. Esta canción que es el deleite de muchos chicos y, por supuesto, muchísimos grandes también. With a Little Help from My Friends, de 1967, del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, y luego Arturo en 1968 en el álbum blanco con la hermosa Good Night de John Lennon, compuesta para su hijo, que no tuvo el valor de cantarla y le dijo: Ringo, mejor cántala tú. Así es, esta canción que aparte tiene un bonito arreglo de George Martin con esta orquesta. Y continuando con la lista, tenemos Don't Pass Me By y Octopus's Garden, que hay que decir que estas dos últimas son composiciones de Ringo Starr. Ya independientemente si le ayudó George Harrison, si le ayudó Paul McCartney, como sea, su crédito aparece ahí como compositor. Starkey, ahí está para estas dos canciones, una que apareció en el álbum blanco, otra que apareció para el Abbey Road. Recordemos que hay una escena en las sesiones de Get Back para el documental Get Back que salió en Disney, en la cual vemos a Ringo enseñándole esta canción de Octopus's Garden a George Harrison. George Harrison se une y está tocando, después llega Paul, empieza también a tocarla, y es muy padre. Marco. Pues sí, dos de las canciones creo yo que todo mundo recuerda de The Beatles, Yellow Submarine y Octopus's Garden, pues están en la voz de Ringo, Tere, no es poca cosa. No, no es poca cosa, y como el resto de sus compañeros de banda, conforme fueron saliendo los álbumes al mercado desde 1963, pues claro, así como John y Paul y George avanzaron y desarrollaron su talento musical, también fue Ringo. Y con el paso del tiempo, lo acabamos de decir, empezó a componer sus propias canciones. Tuvo ayuda, una pequeña ayuda de sus amigos, sí, pero se aventó. Y yo creo que debe de ser muy difícil empezar a componer canciones si estás junto a dos grandes talentos musicales internacionales, globales, tres, incluido George Harrison, y si tú nunca has tenido una carrera como compositor. Marco. Pues mira, ya nada más para terminar, una pequeña anécdota. El único disco sencillo cara A en donde cantó Ringo Starr fue precisamente Yellow Submarine. Y bueno, pues ya es hora también de darle paso a la música. Y en este bloque vamos a escuchar 4 de esas 12 canciones. Vamos a escuchar Voice, de 1963, Honey Don't, de 1964, With a Little Help from My Friends, de 1967, y la que pudo ser y no fue, estar en el disco Help, If You Got Trouble. ¿Qué les parece? Gracias, Marco. Y bueno, amigos, pues llegó el momento de despedirnos, como siempre, de agradecer su presencia, su apoyo, sus comentarios, sus sugerencias. Sin ustedes, esto no sería posible de ninguna manera. No dejen de visitar elcirculobeatle.com y de escuchar 724 SBC Radio con esa música que nos genera pasión. Ya nos vamos. Gracias, Arturo. Muchas gracias, Tere. Nos escuchamos la próxima semana. Espero que les haya gustado este programa. Tratamos muy buenos temas. Quédense con la programación de SBC Radio. Y pues, por mi parte es todo. Nos escuchamos la próxima semana. Tere. Gracias, gracias, Arturo. Marco. Feliz resto de viernes, feliz resto de lo que queda esta semana y todo lo que nos queda para llegar al siguiente viernes a una emisión más de El Círculo Beatle. Así es. Muchísimas gracias nuevamente. Yo soy Tere Chacón y esto fue El Círculo Beatle. Estuviste en El Círculo Beatle.